Está medio lentuki. No sé qué tal les sale a ustedes. ¿Me escuchan? Sí, Ma, te escuchamos. Bueno, dale, está. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo. ¿De qué se trata esto? Pongan en silencio sus micrófonos. ¿De qué se trata? Se trata de de Word y de poder hacer un informe como la gente, ¿verdad? O sea, un trabajo final, cuando hablo de informe, algo de un proyecto, de un paper, de un trabajo X que tengan que ustedes hacer para el colegio, y que tenga digamos, un formato que normalmente es un formato estándar que se tiene que hacer, que cuenta con, voy a arrancar con un trabajo nuevo para que ustedes Te voy a vean. hacer confío, a ver si te le estoy recordando el mío. Acá. Bueno, hagan confío, una de las dos salga y quédense con uno solo. Bueno, entonces, el trabajo normalmente siempre tiene que tener, para empezar, una carátula. Voy a ver si tengo acá un documento que yo hice con mis alumnos de diseño, que era exactamente esto, guía para el desarrollo del proyecto. Bueno, acá está un trabajo que habíamos hecho para un proyecto que tienen que hacer mis alumnos y yo le hice con varios ejemplos, ¿verdad? El primer punto en la carátula que tienen que ir, en este caso, datos de la institución. Vamos a poner acá institución. Pero en la ¿Qué mía es no de hace la falta, ¿o institución? sí? El colegio. Sí, en una carátula siempre tiene que ir eso, ¿verdad? Ya sea O logo, sea, puede ser, el no hace falta título, que o esté sea, voy a escrito decir, el la nombre, carátula pero puede es, ir el logo. voy a decir que la carátula, supongo que será el título, el subtítulo y después los datos, ¿verdad? Exactamente. Tiene que ir, por ejemplo, en la institución el logo arriba, por ejemplo, o un costado, tiene que ir, puedes escribir el nombre de la institución o puedes escribir o puedes poner el logo simplemente, ¿verdad? Ahí ya, digamos, queda un poco ya a criterio del alumno y de lo que quiera hacer, ¿verdad? En este caso después va la carrera, en mi caso, pero en el caso de ustedes iría el grado. En tu caso, Enzo, iría al tipo de bachiller, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Grado o bachiller. Y acá donde dice proyecto, tiene que ser el título o proyecto. Voy a sacar esto acá, de porque este es el ejemplo que yo les había hecho a mis alumnos. Entonces, acá va título o proyecto, ¿verdad? Exactamente. Y en la asignatura o asignaturas, en este caso porque nosotros eran varias asignaturas unidas para hacer el proyecto. Entonces ahí va la asignatura, nombre del alumno, semestre, en este caso no ponen ustedes semestre porque obviamente pueden poner ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Ciudad y año. ¿Verdad? Entonces O estos profesor. datos son, o profesor, por ejemplo, sí, perfectamente. Después de asignatura tendrían que poner profesor, ¿verdad? Abajo de asignatura tendrían que poner profesor. Y pueden poner nombre del alumno. Este nombre del alumno es independiente, puede ir más abajo. También pueden poner abajo del proyecto, por ejemplo. Algunos ponen siempre abajo del proyecto. Abajo el nombre del proyecto ponen el nombre del alumno. La asignatura, profesor, ciudad, año, ¿verdad? Y estos son los datos, digamos, más básicos que tiene que tener su proyecto, paper, documento, informe, etcétera. Emma, ¿me puedes pasar este ejemplo? ¿Y por qué no mostraste este ejemplo antes, cuando estábamos viendo el tema de este? ¿Por qué no mostraste Y antes porque así tengo, yo ya veía? porque no me acordaba, tengo que enseñarles para poder mostrarles. Entonces, ahora yo les voy a enseñar, les voy a pasar este ejemplo, vamos a construir juntos un ejemplo, porque este ejemplo es para los universitarios y ahora vamos a adaptar a lo que tiene que ser para el colegio, o para bachiller, ¿verdad? Y vamos a hacer eso durante esta clase y después les voy a pasar este documento y les voy a pasar el video para que ustedes puedan tener como archivo para cualquier cosa que cuando necesiten hacer otra vez su proyecto, entonces se le queda esto como,
como background para que puedan tener. Bueno, entonces, una vez que esto está, después tienen de esto el índice. ¿Cómo es que yo bajo? Y esto me preguntó Enzo hoy. ¿Cómo yo paso a la siguiente página en Word? Bueno, es muy sencillo. Me voy a insertar y en insertar hay algo que se llama salto de página, ¿verdad? Y ahí le doy salto de página y entonces me salta a la siguiente página. En el índice, o en algunos casos se le llama tabla de contenido. Mamá Fiorella quiso decir algo. Decime, Fío, habla nomás. ¿Cuánta hora o minuto va a durar la clase? En serio Por lo pienso que te menos. preguntar. Obviamente va a durar más de una hora, tío, o una hora. Y por lo durar unos 40 minutos, Fío. Una hora probablemente va a durar, ¿verdad? Una hora, explicándole todo lo que tienen que ustedes saber. Así que tranquilízate, Fío, escucha, intenta aprender, que en algún momento vas a necesitar. Entonces, índice, tabla de contenido o tabla de contenido. Ahí depende un poco del profesor, qué tipo de términos quiera usar, qué tipo de palabras. Número 1 suele ser la introducción. En estos casos a veces se suele usar el número 1 en romano o este número, digamos, 1 en números arábicos, porque estos son los números arábicos y los romanos son distintos. En este caso, acá, por ejemplo, en Word, donde aparecen los numeritos, tenemos las opciones de, por ejemplo, enumerar en romano, o enumerar en ABC o enumerar de distintas maneras. Y acá al lado tenemos cómo queremos que eso se vaya siguiendo. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, si yo quiero que sea 1.1.1, si quiero que sea 1 y después A y después letra, si quiero que sea 1 y después dos Chema, puntos ¿y y cómo después se hace? ¿Y cómo se hace, continúe? por ejemplo, viste el 1.1 y demás? Y si vos querés hacer 1.1, 1.2 y ya querés terminar para seguir el 2.1, ¿cómo lo haces? O sea, Bueno, y ¿cómo es terminas eso? bastante, te voy a mostrar. Acá, por ejemplo, en introducción, ¿verdad? Acá, este termina 1.1, vamos a sacarle a esto los puntos para poder responder a tu pregunta. Ahí. Entonces ahí no tiene nada, ¿verdad? Bueno, entonces acá yo le pongo 1 punto, ¿verdad? Y ahí me crea el 1 punto. Después yo tengo investigación de contexto, ¿verdad? Que después vamos a crear, en este caso, tiene que ser contenido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer después ahí. Me da 1.2. Y bueno, entonces hasta ahí 1.2, hasta ahí todo bien, se entiende. Después, si yo quiero que sea 2.2, por ejemplo, entonces, ¿qué hago? Aprieto tabulación. Y al apretar tabulación, automáticamente me continúa con el tipo de tabulación que yo elegí o que yo quiero, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo elijo que sea 1.1, ¿verdad? Entonces automáticamente me cambia, fíjate. Entonces vuelvo a hacer otra vez. Investigación de contexto, me sale 3, le aprieto tabular y automáticamente me sale 2.1. Tabular es la tecla que está arriba mismo de la tecla Lo que donde dice, está la parte de el que dice letras mayúsculas en el teclado, ¿verdad? Entonces apretan esa tecla, que es la tecla de tabulación, y ahí automáticamente Word les lee como que ustedes quieren continuar, ¿verdad? Y si por ejemplo yo quiero 2.1.1.1, le aprieto Tab y me sale el siguiente número. Siempre y cuando yo acá tenga seleccionado lo que quiero. Porque si yo tengo seleccionado otra cosa, me va a responder a otra cosa. ¿Se entiende? Bueno, sí se entiende. seguimos entonces con nuestro desarrollo. Entonces acá vamos a seguir con esto. Lo siguiente después de introducción suele ser el desarrollo. Desarrollo, ¿verdad? Y en este desarrollo, y acá es donde vienen los subpuntos, porque acá es donde yo tengo que hablar, por ejemplo, sobre un tema, y usemos el caso de Enzo, que sea el tema la pandemia, desarrollo, y acá donde pongo desarrollo de contenido, puedo poner el nombre del tema o puedo poner desarrollo de contenido. Ahí ya es genérico o no, ¿verdad? Puedo poner la pandemia o puedo poner desarrollo de contenido.
Y bueno, pongamos que Enzo va a hacer sobre su tema que es la pandemia, ¿verdad? Entonces, sobre la pandemia, en este desarrollo de contenido, lo primero, siempre en un trabajo o en un proyecto, lo principal es empezar por el contexto. Siempre tienen que ustedes acordarse de que esto tiene que ser un sistema de embudo, que es donde yo voy de lo general a lo particular, ¿verdad? O sea, de lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, ese es el criterio que tengo que usar para el desarrollo de contenido, ¿verdad? Entonces, el primer subtema, y acá voy a poner 2.1, tiene que ser, ¿verdad? El contexto de la pandemia. O tengo dos maneras de hacer. Puedo hacer, digamos, cronológicamente. ¿Qué significa cronológicamente? De lo más antiguo a lo más nuevo. Por ejemplo, el año, reseña histórica, y entonces le pongo, digamos, todo lo que es la parte de historia, o hacer en el contexto, ¿verdad? Entonces acá voy a poner, por ejemplo, el contexto de la pandemia. Y entonces ahí genero un subtema. Después voy a ir investigando y creando los otros subtemas, ¿verdad? Una vez que estudié el contexto, me puedo ir, por ejemplo, a crear una línea de tiempo de los sucesos. Entonces, yo voy contextualizando. Siempre que a ustedes le aparezca en rojo acá, significa que algún error ortográfico hay. Clic derecho y corrijo el error ortográfico. Bueno, entonces línea de sucesos. Después voy, por ejemplo, a los aspectos sanitarios, que son uno de los aspectos. Acá yo voy poniendo los subtemas, ¿verdad? Y después, cuando yo, por ejemplo, creo ya todos los subtemas, por lo menos tienen que ser 3 subtemas. En este caso va con un poco lo que tiene que hacer Luna, que Luna tiene que crear por lo menos 3 subtemas. ¿Cuál es tu tema, Luna, de tu proyecto? Y vos, Espera, Fío, ¿cuál era tu? hombre, te A voy a ver, decir, repetí, está por acá, repetime un por poco. acá. Bueno, decime un poco cuál era tu tema. Mi tema, el mío, era la contaminación del aire. Bueno, exactamente. Entonces, por ejemplo, acá en el tema de FIO, que tiene que ser la contaminación del aire, donde yo pongo desarrollo de contenido, tendría yo que poner, por ejemplo, tipos de El mío, contaminación. el mío es difusión, diálisis y osmosis. ¿Qué es difusión, diálisis y osmosis? ¿Pero qué son esos? No sé, acá Google ¿Y tiene que decir. qué, ¿Qué es la qué difusión? es química, física? Ciencias naturales ¿Qué más seguramente. física, química, ciencia? Sí, No, pero ciencias procesos de naturales. qué? De, Proceso de separar Ah, las bueno, ponele moléculas ciencias naturales. la diferencia en sus índices de difusión o presión osmótica a través de una membrana semipermeable. La diálisis. Ah, salió. Espera, espera que salió. Entonces, son temas de la... Bueno, no Mm, importa, no importa. Vamos a quita la- averiguar de qué se trata. Lo que sí es que acá vos tenés que poner Luna, lo que... Bueno, papá, a mí me Luna, pareció que la conexión de internet es inestable. ay, puede ser mi hijo, porque estamos todos conectados. Bueno, la bioquímica, la diálisis. Bueno, entonces en tu caso es bioquímica. Bueno, Salino, usas tu tablet porque si no estás consumiendo nuestro internet y no tenemos tanto internet, Luna. Eh, bueno, entonces Luna es la bioquímica. Entonces su desarrollo acá tiene que poner la bioquímica y acá tiene que poner sinosis, diálisis y tutti quanti. O sea, esos 3 temas. Fío, acá tenía que poner tipos de contaminación, definición de la contaminación en el aire, etcétera, etcétera. O sea, son distintas formas de hacer. Lo que sí es que cada tema tiene que tener otra vez, en el caso de Ensu, por ejemplo, un subtema, que ahí yo aprieto Tab y me voy a
contexto mundial, ¿verdad? O contexto regional, por ejemplo. Regional, y ahí hablas de Sudamérica, y contexto nacional. En el caso de regional, y contexto, en este caso, control X, control B corta, que es para cortar y pegar la tecla rápida, tienen que aprender eso, control X, control B corta. O en el caso de la Mac es command, que es ese pequeño simbolito que está ahí al costado del espacio, que es la tecla de control. Bueno, entonces, sin contexto, acabamos ya, nos terminamos ahí. Luego, esto voy a borrar porque esto correspondía a lo que mis alumnos tenían que hacer. Y va lo que sería la conclusión. Y en este caso, Enzo, respondo a tu pregunta. Como por ejemplo, le pongo yo acá esto. Y ahí cuando yo le selecciono acá, fíjate, todo depende del lugar donde yo le coloque mi cursor. ¿Ves? Si la conclusión está acá en este lugar, cuando le aprieto automáticamente el número, ya me sale el 3. ¿Ves? En cambio, si yo le aprieto acá, me va a salir 3.1, pero porque está hacia este lado. En cambio, si yo le llevo acá, ¿entendés? Me aparece y Bien. le aprieto número, me va a aparecer 4. ¿Ves? O sea, dependiendo de la posición en la que esté tu Mi lineamiento, o sea, no me acuerdo texto. si texto, eso. Exactamente, el texto. Depende de la posición que esté el texto, entonces ahí me va a colocar en el número correcto que yo quiero. Bueno, entonces bibliografía y anexos. Esta es lo que le llamamos nomenclatura o estructura básica de un proyecto o informe. ¿Mm? Entonces, a partir de acá vamos creando. Esto se puede crear en Word, se Mamá, puede crear lo que se... ¿Qué, mi amor? hoy, ¿Qué pasa? hoy no voy a ir a mi danza. Ya te dije que no, Luna, no me repitas más. Ah, bueno, Bueno, porque vos entonces, dijiste, no sé, la vez que te pregunté. no te vas a ir. Bueno, entonces acá, una vez que esto está, Google puede generar un número de página automático, pero para que Google genere ese número de página automático, tenemos que, vamos a ver por nuestra conexión, si es que está bien, eso. Bueno, volvamos a nuestro documento. Para que esto se genere en número de página automático, tengo que usar esto que está acá, que son los estilos de Google, ¿verdad? ¿Para qué sirven estos estilos? Sirven justamente, primero, para ordenar mi documento, ¿verdad? Para que los títulos tengan todos el mismo estilo Eh, y el contenido tengan todo el mismo estilo. pero ¿Por y qué eso saliste, no tío? es, pero Yo eso, estoy grabando, mi hija, la clase. Vayan a entrar otra vez. pero, ¿cómo era? ¿Qué pasó, Enzo? Eso de los estilos, pero Sí, no es lo mismo que a cambiar el estilo nomás directamente de la letra y ya. no, no es lo mismo. No es lo mismo, te voy a explicar por qué. Acá, por ejemplo, cuando vos tenés estilos de título, ¿verdad? Entonces yo voy a crear mi título, en este caso, que tiene que ser la introducción, ¿verdad? Entonces, en estilos de título, título 1, que es la introducción, esta letra, por ejemplo, a mí no me gusta, yo quiero que sea otra letra, pero ¿qué puedo hacer para que cambiar esto? Me voy aprieto clic derecho y le doy modificar, ¿verdad? Y entonces acá yo modifico el título 1 y le cambio, por ejemplo, de tipografía. Si quiero Ah, que está y eso enseñaron en Oswald, una clase, quiero... eso enseñaron en una clase de informática también. Lo de eso, eh, pero yo no entendía cómo lo que se hacía porque entré un poco tarde y no me salté esa parte de los estilos. bueno, tenía que atender. Bueno, te explico entonces. Te vas acá a los estilos, ¿verdad? Le das clic derecho, modificar, ¿verdad? Título 1, le doy modificar, le cambio la letra, le cambio el nombre, le puedo cambiar el color si quiero, por ejemplo, ¿verdad? Y el alineamiento Y también, el entonces espaciado. personalizada para después cuando vos quieras poder marcar tu personalización favorita nomás Exactamente, directamente. Es como tener exactamente. slots de personalización así. Entonces ya no tenés más Sí, que cambiar nada así después en algún... para cada uno.
así mismo. Entonces acá yo me voy. Pero ¿qué también, cuál es la otra ventaja que tiene? Cuando te aparece este pequeño puntito que está acá, ¿verdad? Significa que vos ya adaptaste el estilo. Vamos a ponerle acá este subtítulo, por ejemplo, ¿verdad? Subtítulo, lo voy a poner en título 2. Quiero título 2. Voy a darle modificar, clic derecho modificar y le cambio, por ejemplo, la tipografía. Quiero Calibri, quiero esta. Quiero que sea en tamaño 12 y quiero que sea otro color. Bueno, ahí está. Ya le creé, ya está ahí modificada, ya me sale el puntito. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué me interesa mostrarles? Porque cuando me voy acá al índice o a crear tabla de contenido, me voy a ir, voy a saltar una página para que no modificar esto que está acá, pero para mostrarles. Salto una página y acá me voy a ir a referencias. En referencias voy a poner tabla de contenido y le voy a dar tabla de contenido automática, ¿verdad? Entonces, esta tabla de contenido automática lo que hace es que ya automáticamente me pone, cuando yo le pongo en el estilo, ya me coloca los estilos, ya me va colocando los elementos, ¿verdad? Perdón, mamá, ¿pero Supongamos que dónde era yo la quiero, tabla? Perdón, no vi. ¿Qué no era? viste ¿Dónde era la la tabla? tabla. Bueno, te voy a mostrar otra vez. ¿Dónde Hago dice otra tabla de vez. contenido? Muéstralo, por favor. Sí, otra vez te muestro. Espera. Ahí te vas. Referencias, tabla de contenido, Ajá, tabla automática ajá. y ahí te genera la tabla. Y después cuando vos vas agregando cosas, por ejemplo, páginas, por ejemplo acá, investigación 2 contextos, de mi título 2. Me voy a ir a inicio, le voy a poner título 2, investigación de contexto, me voy a referencias, actualizar tabla, me pregunta si quiero actualizar solo los números, yo le doy a actualizar toda la tabla y al darle a actualizar toda la tabla ya me genera el segundo título, sin que yo tenga que hacer copiar, pegar, poner el número, nada. Ya automáticamente Word me crea la tabla de contenido. Solamente por el hecho de ponerle yo el título, ponerle yo como título, subtítulo y actualizar la tabla. Hacemos otra vez acá, argumentos del mensaje. Me voy a ir a inicio, título, le creo. Me voy a referencias, actualizar tabla, actualizar y ahí ya me va agregando. Acá, actualizar tabla, toda la tabla y ya me crea, ya me genera el siguiente ítem. Vamos a decir, ahí, toda la tabla, ahí, no sé por qué no me crea. Sí, ya está, argumentación del mensaje, no, no tiene, fíjate que no tiene el subtítulo. Cuando aparece este puntito es porque ya me generó. Entonces ahí, ahora si actualizo la tabla, debería ya de aparecer referencias, actualizar tabla, actualizar, ahí ya está, ¿ves? Sin que yo haga nada. Veo. Bueno, ese es el segundo punto, ¿verdad? Que es cómo hacer la tabla de contenido. Bueno, en este caso, la introducción. En la introducción, por ejemplo, ¿cómo se hace una introducción de un documento? La introducción de un documento es, tengo que crear, digamos, hablar sobre el documento. Y para hablar sobre lo que yo estoy haciendo el documento, tengo que tener por lo menos 3 párrafos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la introducción? La introducción es introducir el tema del cual se va a hablar, con por lo menos 3 ideas generales. En el caso de Enzo, por ejemplo, párrafo 1 puede hablar sobre
el contexto de la pandemia. Párrafo 2 puede hablar sobre los... ¿Quién tiene su micrófono prendido? Hace tanto ruido. Problemas Fío. sanitarios, Ajá. problemas sanitarios. Y el tercero puede hablar sobre los problemas, no sé qué era lo que le pusimos ahí en todo a tu texto, el contexto de la pandemia, línea de tiempo. Acá, con problemas sanitarios O problemas económicos también puede ser. o O sea, problemas problemas económicos. políticos, mundiales, Exacto. catastróficos, Problemas sociales sociales, sociopolíticos puede ser, y políticos. políticos. Entonces vos vas eligiendo ahí los temas. Pero ¿qué es esto, políticos? Acá en tu introducción vos no tenés que ponerle políticos. No tenés que poner todo lo que vas a dar en tu contenido. Solamente un pequeño resumen. Por eso es que la introducción, irónicamente, es lo último que se hace. La introducción es lo último que se crea en un documento, porque es justamente el resumen o el Claro, el resumen meterle de algo que ya está hecho. el Entonces no puedes resumen de crear el algo que ya resumen de está algo hecho. que ya está hecho sin haber hecho. Exactamente. Entonces, no podés generar una introducción antes de hacer tu contenido. ¿Qué es lo primero que yo hago? Hago mi esquema de trabajo, que es este. La tabla mundial. Acá yo genero mi esquema de trabajo, busco información que me ayude a generar. Por ejemplo, ¿cómo busco información? En el caso de la pandemia de ENSO, me voy a problemas causados por la pandemia. Problemas causados en el mundo por la pandemia. Y entonces acá me va a poner, por ejemplo, 5 efectos devastadores del coronavirus. Problemas sociales y psicológicos de la pandemia. Los cambios que la pandemia ha producido. Entonces, acá en estos 5 efectos devastadores del coronavirus, yo ya puedo tener, que encima es un artículo de la BBC News, que es un documento importante, yo ya puedo tener 5 temas de los cuales puedo hablar, ¿verdad? Entonces, ya me da una idea de cómo puedo hacer mi tabla de contenido. Me puedo basar, por ejemplo, en esto. Después, por ejemplo, en el caso de FIO, que era la contaminación del aire, la contaminación del aire. Entonces, acá me dice la contaminación del aire National Geographic, ¿verdad? Entonces, acá vamos a entrar en este National Geographic, que es importante, que es una página importante, y me pone acá algunos puntos sobre, acá yo no veo nada. Me pone cambio climático, acá por ejemplo hay algunos puntos interesantes. Cambio climático, contaminación atmosférica, efecto invernadero, gases, medio ambiente. Entonces, cada uno de estos subtemas me pueden servir a mí para los temas sobre la contaminación del aire. O directamente yo leo este artículo y voy sacando los subtemas de un artículo para yo poder abordar después, ¿verdad? Entonces es otro método. En el caso de Luna, por ejemplo, que tiene que ver con lo que es la... No voy a agarrar lo que de Wikipedia y voy a copiar y pegar ahí. No, pero vos no podés copiar y pegar sin mirar Luna y sin que tenga una estructura. No, es lo mismo. Vos tenés que darle esta estructura. Yo no te digo que vos no uses información de Wikipedia, pero vos no podés usar una información de Wikipedia sin que tenga una estructura de un proyecto. ¿Entendés? Vos tenés que poder usar la información de Wikipedia, pero metida en tu proyecto. No copiar y pegar sin que tenga ninguna estructura. A eso es justamente lo que vamos. La bioquímica, por ejemplo. Entonces, acá tenemos la bioquímica de la vida, en este caso. Bioquímica, acá está Wikipedia.
buscamos la bioquímica, mira, acá tenés, por ejemplo, es la tabla del índice de Wikipedia. Dice, historia, empieza con historia, sí, en muchos casos empieza con historia o contexto, historia, y acá divide siglo XIX, la segunda mitad del siglo XX, ramas de la bioquímica, técnicas de la química básica, expectativas, retos importantes, ejemplos, referencias, enlaces externos. Entonces, este índice es lo primero que yo hago. Buscando, puedo buscar en Wikipedia, puedo buscar en otras, por ejemplo, en la BBC, en National Geographic, en principales revistas de lo que yo tenga, de lo que tenga que ver con mi tema. Pero esto tengo que hacer para después. Fíjense, acá, por ejemplo, crea Wikipedia su introducción, en donde aborda cada uno de estos temas. Explica de forma general. Son 4 párrafos, 5 párrafos. 1, párrafo de introducción, idea 1, idea 2, idea 3, cierre. Esa es la estructura. Entonces, mi introducción, y a partir de la introducción, una vez que la introducción está hecha, está la tabla de contenido y luego ya empieza el desarrollo con historia y siglo XIX y mitad del siglo XX. Esa Y que estructura que yo le estoy... ¿Qué? y con había uno que no me acuerdo cómo era que se llamaba, donde tenías que poner todo imágenes de tu tema. Bueno, y ese es anexos, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, una vez que está hecha, después la introducción, como les digo, es lo último que uno tiene que hacer, esto uno hace al final, luego tiene que venir, viene la tabla de contenido o desarrollo, ¿verdad? En este caso, vamos a crear acá desarrollo, y acá tendría que ir ya el tema 1, ¿verdad? Entonces va tema 1. Entonces en este caso, por ejemplo, le tengo que, como le dije a Enzo, se van a inicio y ponen estilo 2 o en este caso estilo 3 porque este es estilo 2 o este es estilo 3. Este, por ejemplo, si es un título más grande y subtema ahí, ¿verdad? Entonces si tengo subtema ya es título 3, ¿verdad? Y ahí va. Entonces acá, por ejemplo, tema 1, contexto de la pandemia. Y ahí yo acá sí puedo, Luna, por ejemplo, empezar a escribir o empezar a hacer copy-paste de lo que encuentre yo sobre eso. Por ejemplo, acá donde decía la pandemia, ahí se me fue, pandemia COVID-19, y ahí me sale un montón de cosas, ¿verdad? Pandemia ya está en Wikipedia, por ejemplo, ¿verdad? Enfermedad por el coronavirus. Wikipedia enciclopedia, la enfermedad del coronavirus es conocida como. Entonces, Wikipedia es lo más conocido. No siempre es bueno utilizar Wikipedia. Si ustedes ven, por ejemplo, algo que diga .org, por ejemplo, WUN.org, de las Naciones Unidas, mejor porque es, digamos, una referencia y es menos conocido que Wikipedia y se puede citar mejor, ¿verdad? Entonces, la enfermedad del coronavirus, una emergencia de salud mundial. El titular de la ONU señala que ha producido, y acá podemos poner fin a la pandemia, volvemos a abrazarnos, nuestro mundo solo puede unidos, etcétera. Entonces, acá, ¿qué es el coronavirus? Y podemos mirar por ejemplo, que es el coronavirus. Vamos a ver este artículo. Y acá está. El coronavirus, la enfermedad, Acá hago copy paste, control C, me voy a contexto de la pandemia y le pongo acá su título 1.1. El coronavirus. ¿Qué, Luna?
Pero sí, sí, y vos me estás enseñando lo que es como para que nosotros no sabemos cómo hacer una carpeta. Yo pensé que me iba a enseñar la cosa de Word, no cómo hacer una carpeta. Luna, deja de ser impaciente. Estoy enseñando cómo se hace una carpeta y cómo se usa Word para hacer una carpeta. Si prestas atención, cómo se usa Word y cómo se hace una carpeta va de la mano. Entonces tenés que saber hacer las dos cosas, porque es como se usa Word para hacer una carpeta. Ahora les voy a mostrar cómo se pone una referencia. Y no sabes. Entonces anda, presta atención a la clase. El coronavirus, control C, control V. Ahí. Y le doy copiar, pegar. Bueno, ¿cuál es el tema acá? Primero que puede ser que me pegue, digamos, con la tipografía o la letra que estaba usando ese artículo. Entonces, yo no necesito hacer una mezcolanza de letras en mi trabajo, porque cada artículo tiene una letra diferente o lo que se llama una tipografía diferente. Entonces, para que eso no suceda cuando yo pego algo, por acá, para que eso no suceda, entonces le tengo que dar clic derecho, subo más abajo, ahí, le saco de la parte donde dice coronavirus, y me voy clic derecho y le doy este que es copiar y pegar, ¿verdad? ¿Por qué esto? Acá, por ejemplo, como esta tipografía está en negrita y está en azul, entonces me va a salir todo lo que está abajo en negrita y en azul. Pero yo no quiero eso. Entonces lo que voy a hacer es voy a deseleccionar borrar formato para que no esté en ninguno de estos formatos, porque si no me va a aparecer en el índice. Eso es importante, que cuando voy a escribir el texto que no esté en ninguno de estos formatos, que esté en borrar formato, porque entonces así no me aparece en el índice. Y le doy clic derecho y esta A que está acá. ¿Por qué esta A que está acá? Porque copian de diferente manera. Esta me copia con la tipografía del texto que yo estoy copiando. Esta me copia con un formato similar y esta me copia sin un formato. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, yo voy a elegir qué formato quiero que me copie. Acá esta me conviene, por ejemplo. Entonces, le selecciono Eso me todo. sirve muchísimo. Yo no sabía. Cuando yo Bueno, copiaba está. con el de la flechita azul y entonces tenía que cambiar todo la tipografía. Exactamente. Entonces, truquito número 1, copiar sin formato. Mamá, Ahí, sí. eh, no sé si decirte ahora o decirte después. ¿Tiene que ver con la clase, Luna? Algo así. Bueno, si no tiene que ver con la clase, no me digas porque estamos dando clase y esto se está grabando y esto es para que les sirva a ustedes para el día de mañana. Entonces, no vamos a meter ningún tema que no tenga que ver con la clase ahora mismo. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, la Pero es enfermedad, importante, es importante. después voy a hablar con Luna. Si no es urgente y es importante, podemos hablar después. Bueno, entonces, la enfermedad del coronavirus, una enfermedad infecciosa, entonces ahí yo ya le doy el formato, como hice que esto quede, que pase de quedar así a quedar bien alineado, es con el justificado. Entonces ahí el justificado, ya está. Muchas veces a ustedes les va a pasar que este justificado llegue como que más o menos hasta acá, ¿verdad? Y se estire toda la letra. Entonces ahí tienen que darle enter y eso después ya no va a suceder. Entonces es importante. Bueno, una vez que yo hice este tema, tengo que acordarme de dónde yo saqué la información. Y si no es de Wikipedia, entonces es importante que yo ya vaya colocando mi bibliografía, ¿verdad? Para eso, ¿qué es lo que tengo? A medida que yo voy copiando la información y le voy dando la estructura, tengo que ir copiando ya mi bibliografía, porque si no, después es muy difícil saber de dónde yo saqué la información. ¿Cómo se hace eso? Me voy a la página de donde yo saqué la información, le doy clic derecho
acá sobre esta, clic derecho y le doy, a ver, no me permite copiar, a ver si me permite, ahí, toc, copiar, acá donde sale copiar, y me voy después a mi documento, al final del documento. En tu caso, Enzo te pide pie de página, puede ser algo, eso se pone abajo las referencias o a veces bibliografía. Me voy a bibliografía, le doy clic derecho y no le voy a copiar simplemente con este artículo donde dice coronavirus.it. Puedo copiarle con lo que se dice vínculo, que está acá, por ejemplo, ¿verdad? Donde dice este vínculo significa que la persona que quiera irse a esa página va a poder haciendo clic irse a la página de donde yo saqué la información. Entonces, ¿qué significa eso? Acá yo tengo que poner el texto, por ejemplo. Puedo poner referencia 1, el coronavirus, Naciones Unidas. Le pongo el texto o directamente le puedo poner la página solita. Acá puedo ponerle acá esto y acá también, pero acá también puedo ponerle referencia 1 y le pongo el coronavirus, Naciones Unidas, etcétera, ¿verdad? O no es las Naciones Unidas, creo que es creo que es la OMS, no importa. Bueno, X, le doy a aceptar y entonces acá me aparece referencia 1, coronavirus, Naciones Unidas, y cuando yo pongo el cursor, ya me aparece la página, fíjense, pongo el cursor y ahí me aparece la página a donde yo me fui, ¿verdad? Esto siempre tiene que ir, o puede ir con números o directamente con puntos, ¿verdad? Esta bibliografía también forma parte de mi esquema, tengo que poner acá, número 5, creo que es, número 4 es bibliografía, ahí. Entonces, bibliografía y ya directamente las referencias. Entonces, a medida que yo voy copiando, ya le voy agregando las referencias y voy teniendo acá mis referencias, ¿verdad? Entonces, referencia 1. Ahora, después en mi texto, para poder referenciar eso, que en algunos casos le van a pedir, acá donde yo tengo esto, por ejemplo, si yo esto saqué de la referencia 1, le pongo 1 y este numerito le voy a utilizar como si fuera que está subido. Ahí, ¿ven? Acá chiquitito. Voy a mostrarles, voy a acercar más para que vean. ¿Ven acá? Este numerito, ¿cómo hice? Le puse 1, ¿verdad? Ahí, 1, normal. Primero el 1 normal. El 1 normal y después le apreté este que está acá arriba, la X con el 2. Ahí, y entonces eso significa que la referencia 1 corresponde a este párrafo. Y así me voy. Después sigo escribiendo mi siguiente párrafo y le referencio con otra cosa y referencio otra vez, copio, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí yo voy construyendo mi contenido, ¿verdad? En este caso es el coronavirus y después puede ser línea de tiempo del coronavirus o problemas sociales con el coronavirus y vuelvo a realizar la misma cosa. Ahora, 1.2, problemas, cerrar el ejercicio, demás sanitarios, por ejemplo, sanitarios. Acá le pongo el subtítulo 2. No sé por qué no me aparece. Sanitarios. Ah, está 2 veces. Sanitarios, ahí. Y acuérdense borrar formato para que no les aparezca ahí voy a llevar acá, me interesa que esté ahí, borrar formato y acá voy a volver a copiar, por ejemplo, a ver si me aparece algo acá, temas de salud, cualquier cosa que aparezca,
Enfermedad del coronavirus, que es pregunta frecuente. Por ejemplo, pregunta frecuente sobre el coronavirus. Y vuelvo a hacer exactamente el mismo operativo, ¿verdad? Bueno, una vez que está el desarrollo, que yo ya tengo todos mis subtemas, tengo que llegar a la conclusión, ¿verdad? Conclusión. La conclusión también es un tema grande, entonces va ahí, ahí, conclusión. La conclusión, ¿verdad? La conclusión tiene, digamos, este esquema, ¿verdad? Toda conclusión tiene de una afirmación, que es donde uno afirma algo, o una introducción, en este caso, cuando yo introduzco al tema. Por ejemplo, el coronavirus tuvo ventajas y desventajas, tuvo aspectos positivos y negativos. Esa es mi afirmación, ¿verdad? Podemos resumir en estos 2 años de pandemia, de acuerdo al estudio realizado, que el coronavirus trajo al mundo aspectos positivos y aspectos negativos. Esa es tu afirmación, por ejemplo. O Fiorella, en el caso de Fiorella, dice, la contaminación del aire afecta la salud de las personas. Esa es la afirmación de Fiorella. En el caso de Luna, la biofísica es importante para el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Entonces, tengo esa afirmación. Después, en el segundo párrafo, tengo que tener el razonamiento, que es donde yo tengo que poner las ideas por qué por qué yo pienso que la biofísica o la bioquímica es importante para el desarrollo del ser humano. Entonces, ahí tengo que tener por lo menos 3 ideas. Una, la bioquímica es importante porque ayuda a analizar lo que nos pasa. La bioquímica es importante porque ayuda a crear medicamentos. Y la bioquímica es importante porque hace que nos sintamos mejor o nos cura. 3 ideas. Y a partir de esas 3 ideas, tengo que empezar a argumentar. Decir, bueno, de acuerdo a lo que leyeron, porque acuérdense que ustedes pueden hacer copy-paste, pero por lo menos tienen que leer lo que están haciendo copy-paste. No pueden solamente hacer copy-paste sin leer, ¿verdad? Porque tiene que tener un nexo también lo que es cada una de las cosas que están escribiendo. Entonces, eso después tienen que transcribir en la conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, la bioquímica es importante porque a través de la bioquímica se generan medicamentos. Estos medicamentos, la mayoría se construyen en laboratorios, y todo eso Luna sacó de la información que sacó de internet, ¿verdad? En el caso de Enzo, podemos decir que los aspectos positivos de la pandemia fueron y los aspectos negativos de la pandemia fueron Entonces, y después, finalmente, se crea el impacto o la conclusión. ¿Qué es el impacto? Que es explicar por qué de lo que nosotros estamos hablando impactó a las personas. En el caso de Enzo, sería de acuerdo, como podemos ver, las ventajas, debido a las ventajas y las desventajas de la pandemia, o los aspectos positivos y los aspectos negativos, tendremos una sociedad mucho más inclinada hacia la tecnología, con menos miedo a las transformaciones digitales, y capaz de comunicarse a distancia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos aspectos por los cuales impactaron a las personas. Entonces, ese tiene que ser el esquema de una conclusión. Párrafo 1, la introducción o la afirmación. Párrafo 2, las ideas, el desarrollo de ideas o el razonamiento. Y la conclusión o impacto para el párrafo 3, ¿verdad? Yo les voy a dejar también un video en la clase que habla justamente sobre lo que tiene que ver con cómo crear una afirmación o una conclusión, ¿verdad? Una vez que crearon su conclusión, está la bibliografía. Voy a sacar todo esto porque esto eran todos de los trabajos de mis alumnos. ¿Está? Para poder hacerla a ustedes. Ahí va a ver,
acá, diseño del producto, desarrollo del producto tampoco no nos interesa. La conclusión. Ahí está bibliografía. Y después de la bibliografía está lo que vos decís, Luna, que tiene que ver con anexos. Acuérdense, insertar salto de página. Entonces me voy a, pongo 5 puntos, anexos. No sé por qué me dice, yo quiero 5. Anexos. Creo inicio, le pongo con título. Este punto acá, vamos a ponerle, porque si no, no me deja. Ahí, anexos. Acuérdense, sin formato. Y acá en anexos es donde yo le voy introduciendo las imágenes. Entonces, me voy a insertar imagen. Tengo distintas formas. En este Word por lo menos puedo insertar imágenes en línea o puedo insertar imágenes normales, ¿verdad? Entonces en este insertar imágenes, le puedo insertar alguna. Acá tengo imágenes que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero le inserto igual para que ustedes vean. Ver alguna. Bueno, supongamos esta, panel de inspiración. Inserto esta imagen, que es un panel de inspiración. Esta imagen, yo tengo la manera en Word de crear distintas formas. Por ejemplo, puedo darle un recuadro, puedo darle distintos recuadros luego, ¿verdad? Fíjense, todas estas opciones tengo en algunos Word, en unos más, en otros menos, pero la mayoría tiene todas estas opciones de recuadros. Otro aspecto que también puedo hacer en Word es crear efectos artísticos. Y acá es donde al alumno le va a interesar porque puedo generar algunos efectos artísticos que también anteriormente solamente permitían Photoshop, pero que ahora Word también ya permite a las imágenes. Fíjense acá, por ejemplo, tengo distintos efectos artísticos, ¿verdad? Ahí. Después puedo cambiar el color a la imagen también, puedo generar, por ejemplo, estos se llaman duotonos. ¿Por qué se llaman duotonos? Dúo de dos y tonos de color. Entonces son imágenes que solamente se usa, por ejemplo, en este caso el blanco y el cian, en este caso el blanco y el amarillo, en este caso el negro y el cian. Entonces son, digamos, duotonos predeterminados que ya tienen algunas plantillas de Word. Puedo tener correcciones también. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo me agrega la luminosidad, el brillo, el contraste, me va arreglando la imagen en algunos casos. Tengo efectos de imagen como sombras, reflejos, bordes suaves, todas distintas clases de imágenes que puedo. Ahora, si yo esta imagen quiero, por ejemplo, ajustarle a un texto o ponerle al costado del texto que Enzo está haciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Supongamos que voy a ponerle acá, al costado de este texto, quiero llevarle la imagen, porque tiene relación, por ejemplo, con el texto, supongamos que habla sobre el coronavirus. Entonces, esta imagen tengo acá me sale este iconito, y si no me sale este iconito, puedo hacer clic derecho y le doy formato de imagen, y en ese formato de imagen me tiene que aparecer, no está. A ver, doble clic si no, formato de imagen acá, y acá me sale ajustar a texto. Entonces ahí en ajustar a texto yo puedo elegir cómo quiero que esté ajustado al texto. Por ejemplo, acá en este caso puede ser ahí al costado, me aparece al costado del texto, ¿verdad? Entonces ahí la imagen yo muevo y mi texto se mueve también. Ahí, por ejemplo. Entonces yo ¿Puedes puedo volver a explicar esa parte más, por favor? le explico otra vez. Sí, por favor. Ahí copio, pego, inserto la imagen, pego, ¿verdad? Mi imagen. Entonces acá, si yo quiero, tengo dos opciones. En algunos casos me aparece ya acá el iconito de ajustar a texto, o si no me aparece, entonces le doy clic a la imagen y me voy a formato, y acá en formato donde dice ajustar texto, es donde me aparecen todas las opciones para ajustar al texto. En este caso, por ejemplo, si yo quiero que la imagen esté detrás del texto, está detrás del texto. Si quiero que esté delante,
si quiero que esté al costado del texto, entonces ahí yo le señalo al costado del texto y la imagen me sale al costado del texto. Entonces yo puedo introducir mi imagen y mi imagen forma parte explicativa, por ejemplo, del texto. Entiendo. Supongamos que ustedes quieran hacer lo que se llama en el caso de Enzo, una línea del tiempo, pero una línea del tiempo que ustedes mismas quieran generar sobre el coronavirus. Supongamos que los meses, ¿verdad? Vamos a suponer que acá Enzo quiera poner una línea de tiempo, o Fío, por ejemplo, de la contaminación, o Luna, algo que tenga que ver, una infografía que tenga que ver con el trabajo que ella está haciendo. Entonces, esta infografía hay una forma bastante sencilla de hacer en Word, insertar, y hay algo que se llama Smart Art, que es muy útil para los trabajos, este Smart Art. ¿Por qué? Porque me puede crear distintos cuadros e infografías en distintas maneras. Fíjense todas las opciones que tengo. Acá tengo las listas, los procesos, ciclos, jerarquía, relación, matrices, pirámide, procesos, pongamos, ¿verdad? Supongamos que vamos a usar proceso y vamos a usar esta, por ejemplo, para línea de tiempo, ¿verdad? Entonces le doy insertar, acá me sale la línea de tiempo, donde dice texto, es donde yo voy a empezar a colocar el texto. Entonces, este texto es muy interesante porque acá yo le coloco texto y esta línea, esta flechita que está acá al costado me permite escribir los textos acá. ¿Cómo hago? Por ejemplo, 2019 y yo quiero que tenga otra vez un subtema abajo, ¿verdad? ¿Cómo quiero que tenga un subtema? Por ejemplo, acá abajo de este 2019 me va a aparecer se descubre el coronavirus en China. Yo puedo, esto por supuesto que puedo cambiarle de tamaño porque está muy grande. Pero eso no ¿verdad? es mejor hacer, o sea, hacer horizontal. Por eso Todo ese depende, tipo de cosas. voy a poder elegir acá el que vos quieras, ¿verdad? Porque acá tenés distintas opciones. Puede ser este, puede ser, por ejemplo, este, ¿verdad? 2019 se descubre el coronavirus en China. Entonces acá, les tiro acá, por ejemplo, ¿verdad? Ahí. Lo puedes cambiar esto. Después acá, este puede ser diciembre, por ejemplo, 2019. Diciembre 2019 diciembre 2019 se descubre el coronavirus. Acá 2020, enero 2020, atendé acá, le doy enter y le doy tabulación. Entonces, al darle enter y tabulación, me habilita este cuadrado que está acá para yo poder seguir escribiendo. Llega el corona o el COVID a Europa, por ejemplo. Después, ahí puedo cambiarle también la tipografía si quiero, acá porque está muy grande ese. Acá, por ejemplo, febrero, ¿me fue? Febrero 2020, enter y tabulación para tener el triangulito. Le voy a dar 12 para que no sea muy grande. Y llega el COVID a Brasil y Argentina. Y luego, finalmente, en marzo, ahí, y llevo con backspace hacia allá para que me cree otro cuadradito donde voy a poner marzo 2020 y acá le selecciono y le puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño
y luego acá, y tabulación, se descubre el primer caso en Paraguay. Entonces me sale todo mal así. Voy a cambiarle el tamaño, le dejo en 12 y este le estiro acá. Este también le voy a estirar para poder llevarle más acá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo mi infografía que yo misma voy creando de la información que voy sacando por ahí. Esto puede servir para muchas cosas. Puede servir para el caso de ustedes, por ejemplo, que quieran hacer los cumpleaños de sus amigos, que quieran hacer sus procesos, que quieran hacer sus esquemas de estudio, que quieran hacer desde lo más divertido hasta lo más formal. Este Smart Art es súper interesante, le hacen doble clic y acá les van a aparecer todo, le puedo cambiar de colores, ¿verdad? Ponerle que le cambio de color, le puedo cambiar de formas también, hacerle que es tipo 3D. Puedo hacer un montón de cosas, acá tengo todas las opciones, puedo hacerle también que se vuelca, que se abre, para las presentaciones, es espectacular. Entonces ahí yo le voy generando mis propias infografías y mi propio trabajo. Entonces ahí uno mismo genera su propia infografía. Muy útil este Smart Art, es para el desarrollo de contenido. Y bueno, entonces ahí después su conclusión y tienen sus anexos con agregando sus fotografías. Las fotografías también se les puede agregar pie de página, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una breve descripción abajo. Por ejemplo, acá, insertar imagen, el algodón, ahí por ejemplo. Entonces, acá yo le doy Enter y ahí le pongo la flor del algodón. La flor del algodón. ¿Verdad? Y entonces ahí, y esto normalmente tengo que llevarle al costado de la página, suele ser en cursiva, ¿verdad? O puede ser en más chiquito o más grande, por ejemplo, utilizando este tipo de herramientas. Ahí ya va, queda a criterio de ustedes. ¿Cómo pueden hacer ustedes, por ejemplo, para que esta imagen esté al costado de esta? En ese caso, por ejemplo, tienen que o poner que va detrás del texto o arriba del texto o que tiene transparente. Entonces, si es transparente, yo puedo achicar esta imagen y, a ver, no, me permite solamente si es arriba del texto. Entonces, ahí arriba del texto y ahí yo puedo colocarle esta imagen aquí. Este texto tengo que llevarlo más abajo, ahí. Y acá le puedo poner una al lado de la otra. Pero solamente si le pongo arriba o abajo del texto me permite trasladar mi imagen a donde sea. Por eso es que a veces si usted no le ponen arriba o abajo del texto, como está acá en este caso, arriba del texto o abajo del texto, la imagen no van a poder trasladarla a todos lados. No van a poder cambiar así la imagen por todas partes, sino está arriba de texto o abajo de texto. Entonces es un dato a tener en cuenta a la hora de hacer su anexo, porque no van a poder poner una imagen al lado de la otra, sino. Y bueno, y eso es todo, chicos, por hoy. Esa es la forma en que así va de forma muy rápida y muy básica. Uno puede hacer un proyecto. Tienen que tener en cuenta que cuando copien y peguen sea del mismo formato y también mirar y leer lo que están copiando y pegando. Otra importancia es que ustedes usen los conectores. Esto, por ejemplo, la mejor manera, la mayoría, por consiguiente, en conclusión, son aspectos que son importantes de tener en cuenta para la hora de redactar. Pero para la parte de redacción vamos a hacer la clase otro día. Hoy era para usar Word y para hacer un trabajo voy a guardar como este. Vamos a poner en documentos, personal, y acá vamos a poner guía para desarrollo de un proyecto.
de un proyecto colegio. Ahí está. Y está, ya está. ¿Verdad? Bueno, y ahí y yo les voy a guardar todo esto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de terminar. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Yo no, profe. Yo no, mami. Bueno, ¿y vos, Luna? No. ¿No tenés ninguna consulta sobre la clase? ¿Alguna pregunta, no? Ah, ah. Bueno, ¿y vos, Enzo? ¿Alguna pregunta? Yo creo que estoy bien, ma. Entendí Bueno, bastante bien. muy bien. Está, bueno, espero que les sirva. Usted, con esto ya tienen ya la base para hacer sus proyectos Mami, de Fío tiene una, del tema. ¿Fío tiene qué? una consulta. Bueno, decime, Fío. Pero en la casa de abuela Estela yo quería poner una imagen, pero en Google se tiene que buscar y buscar y después descargar. Y cuando vos descargas ya te va a aparecer Word. Ah, bueno, espérate, voy a mostrar. Es muy bien, Fío, tu consulta. Voy a mostrar cómo se tiene que hacer. En Google, para buscar imágenes, hay varias cosas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación del aire, como vos decías, la contaminación del aire. Mamá, Bueno, no compartiste la pantalla. perdón. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Un ratito. Voy a compartir la pantalla. Ahí, ahí. Muy bien. Bueno, cuando uno busca una imagen en Google, acá se está compartiendo un ratito. Por ejemplo, acá la contaminación del aire. A ustedes les va a aparecer all significa todo lo que hay sobre ese tema. Imágenes y videos y noticias, ¿verdad? Si ustedes van a hacer un proyecto, les interesa a ustedes saber sobre las noticias, porque va a ser lo último que va a salir sobre ese tema. Entonces, si van a buscar información, digamos, lo más cercana posible sobre un tema, busquen en noticias. Videos, ya saben, para tutoriales y demás, súper útil. Y imágenes. Cuando buscan imágenes sobre un tema, vamos a ver si tal está la conexión. Hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Si el proyecto es para imprimir o si el proyecto es solamente para enviar en línea. Si el proyecto es solamente para enviar en línea, el tamaño de la imagen no es muy importante. Pero si el proyecto vamos a imprimir, la imagen tiene que ser grande. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Van a irse a filtros o herramientas. En el caso de Firefox, es herramientas de búsqueda. Y se van a ir a All Sizes, imágenes, y acá se van a ir tamaño, dice acá. Tamaño. Y entonces en tamaño van a elegir grande. Les voy a mostrar en Firefox o en Google porque este es Edge, entonces es diferente, pero van a irse acá, tamaño grande, y entonces le van a aparecer todas estas imágenes que están acá, ya me van a aparecer en grandes. ¿Cómo van a saber si la imagen es grande o no? Por ejemplo, para poder imprimir tiene que ser por lo menos más de 500. Por lo menos más de 500. Esta 600 por 400 está al límite de que yo use para poder imprimir. Esta de 1900 por 1080 está buenísima para imprimir. Esta de 900 también está buena para imprimir, pero si yo copio desde acá, desde esta página, la imagen me va a salir chica. Yo necesito abrir la imagen, ¿verdad? En algunos casos le va a pedir para descargar y tienen que descargar, y en otros casos no le va a pedir para descargar, y entonces ustedes lo que pueden hacer es clic derecho, guardar imagen como, porque copiar imagen también pueden hacer, pero guardando imagen como siempre le va a salir mejor la imagen. Entonces son dos opciones,
o copio imagen y después pego, o guardo imagen como, y creo una carpeta de mi proyecto, ¿verdad? En Windows, creo una carpeta de mi proyecto. Acá, por ejemplo, tengo documentos, personal, y acá voy a poner documentos, y tengo, acá me sale unos números que son la imagen, entonces ya acá yo le voy a poner contaminación 1. Entonces, al ponerle contaminación 1, le doy guardar y me guarda la imagen, ¿verdad? Cuando me guardó, lo primero que yo puedo hacer, o cuando tengo el esquema de mi proyecto, entonces ahí empiezo a buscar imágenes. Una vez que tengo el esquema, empiezo a buscar imágenes, guardo las imágenes en una carpeta, tengo que ver en qué carpeta voy a guardar las imágenes. También tengo que crear la carpeta, se puede crear una carpeta con clic derecho, ¿verdad? Una vez que está guardada la imagen, me voy en este caso, me voy a ir acá al final para mostrarte fío. Me voy acá, me voy a insertar imágenes y me voy a ir a documento, personal, documentos, y acá está contaminación 1. ¿Qué es lo importante cuando ustedes guardan la imagen? Que les sea una imagen en lo que se llama JPG. Acá, por ejemplo, guardar imagen como, cuando te guarda la imagen como, si acá dice JPG, la imagen te va a servir. Si acá dice web, la imagen no te va a servir. Entonces, ese es un dato importante. Si acá dice TIFF o JPG o PSD, te va a servir. Si dice web, no te va a servir. Porque significa que la imagen está clausurada para poder copiar y pegar. Y entonces ahí le copias y pegas. No sé si se entiende, Fío. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, mami, gracias. Bueno, entonces tienen que dedicarle un tiempo a guardar sus imágenes y tienen que abrir las imágenes para que les salga bien. O sea, hacer clic, abrir, clic derecho, guardar como, y ahí se van a fijar también el tamaño de la imagen. Acá les aparece el tamaño de la imagen. Por lo general siempre le aparece. Esta, por ejemplo, es muy chica. Me dice acá 500 por 300 JPG. Me va a salir pixelada. O tengo que usar en mi archivo, tengo que usar muy chiquita la imagen. Acá me dice JPG, la imagen me va a servir. Le pongo contaminación 2. Guardo, ¿verdad? Acá me voy a mi archivo. Ahí. Insertar, van a ver el tamaño de la diferencia, contaminación 2, imagen, fíjense que mucho más chiquita es, bastante más chiquita es la imagen. Pero si yo le hago clic, si le acerco, fíjense cómo se ven los píxeles de la imagen. Entonces eso hace que después esta imagen, por ejemplo, yo ya no pueda agrandar. Si uso así, está bien, pero si quiero agrandar, ya no voy a poder agrandar esta imagen. Puedo achicar, sí, pero no agrandar. Y ahí me sale así. Entonces yo voy colocando ahí mis anexos. ¿Está bien? Si quiero, por ejemplo, insertar un texto para que hable sobre esta imagen, pero que no tenga que yo tener, digamos, no tenga que hacer enter ni nada por el estilo, vamos a ver si esto permite insertar texto, caja de texto, iconos, portada, tabla, obtener comentarios, comentario, encabezado, cuadro. Otro dato importante, ahora que vimos el encabezado y cuadro. ¿Cómo se hace el encabezado? ¿Y cómo se inserta el número de página? Bueno, el encabezado, yo tengo que hacer doble clic acá arriba, donde me aparecen los márgenes. Vamos a ver vista. Quiero ver mis reglas. ¿Por qué no me aparecen mis reglas acá? Reglas, regla, sí. Quiero ver reglas. No sé por qué no me aparecen las reglas. Okay. Bueno, ahí me aparece. Bueno, entonces acá hago clic acá arriba y me dice encabezado. O en todo caso, le doy insertar y en insertar
me va a aparecer encabezado de página. Y acá yo tengo, por ejemplo, diferentes formas de encabezado, ¿verdad? Puedo elegir los tipos de encabezado que quiero. Supongamos que quiera este, por ejemplo, y entonces ahí le pongo guía. Me aparece ya el número de página, ¿no? Ahí, a ver un poquitito. Vamos a insertarle otro tipo de encabezado, porque este no está muy bonito. Insertar, encabezado, este por ejemplo me gusta más, título del documento. Y acá este, guía de trabajo para un proyecto. Tenés que irte a clase. Te quería preguntar algo. ¿Que tiene relación con el trabajo? Bueno, ¿de qué se trata? Quería saber, dice que vos nos ayudaste a hacer que en el de historia, que era de muchas personas esa aplicación. Ah, varias ¿Se puede personas. hacer solo de una persona? Si vas a ¿Qué es hacer, lo más fácil? no, si vas a hacer de una sola persona, te conviene hacer en Word, porque el otro es en línea. No, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, no hay diferencia. Sería más lindo y sin tantas cosas. Lo que pasa es que este tiene muchas cosas, el otro puedes usar ese mismo como base, pero ese puedes llevar a Word sin problema. Ese es para trabajar en línea, para trabajar entre varios, porque ese necesitas internet todo el tiempo para trabajar. ¿Entendés? Y este no necesitas internet. Esa es la diferencia. Bueno, anda, muy buena tu pregunta. Anda ya. Luna se refiere a Google Docs, a Google Documentos, que es un Google, un Word, pero para trabajar en línea, ¿verdad? Que tiene las mismas funciones, solamente que para trabajar en línea. Eso podemos usar otro día. Entonces acá está, encabezado de un proyecto, ahí arriba, introducir encabezado, y para introducir pie de página me voy a insertar pie de página, y también puedo crear un pie de página y con un número, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá, pie de página, el número, página 1 y el documento. Entonces eso es muy importante. Y ahí vamos, ¿verdad? Otra cosa que también es interesante, que es el encabezado, pie de página. Vamos a ver si acá encuentro. Primera página que sea diferente. ¿Qué significa que la primera página sea diferente? Que no tenga, por ejemplo, el número de página, para que mi carátula no tenga el número de página. Eso, por ejemplo, es interesante, ¿verdad? Que tenemos acá en que primera página sea diferente, ¿verdad? Después, portada. Esto también es muy interesante que tiene Word, que yo puedo ya agregar una portada. Entonces Word ya tiene unas plantillas de portada que yo puedo directamente agregar, y entonces le voy agregando esas portadas. Supongamos que quiera esta yo, y entonces acá ya me crea directamente Google la portada. Acá le puedo poner el año que yo quiero, por ejemplo hoy, y entonces me pone 2021. Ya tiene todas unas plantillas ya creadas para la portada. Otra cosa que por ahí sea importante, los márgenes en la disposición. Acá en la disposición yo puedo... Ahora me voy a explicar con tus palabras cómo se hacía, no entendí bien otra vez. La portada. Sí. Bueno, la portada les muestro. Portada, me voy a la primera página, pongo el cursor en la primera página, puedo crear, por ejemplo, un salto de página para tener una página ya vacía para la portada, y me voy acá en donde dice insertar. En donde dice insertar va a verlo ya un iconito que está acá al costado, donde dice portada. Y entonces acá en donde dice portada, yo tengo, digamos, opciones de portadas que ya tienen lo que se llaman plantillas, lo que son así formas ya hechas por Google, que ya me crea automáticamente. Entonces yo agarro y le creo una, y ya me pone, por Bueno, ejemplo, guía de trabajo del proyecto. ¿Qué pasa, Luna? crear una portada.
vos no podés crear tu propia portada. Sí, vos podés crear también tu propia portada. ¿Cómo podés crear vos tu propia portada? Supongamos que yo quiero crear mi propia portada. Entonces yo puedo insertarle, por ejemplo, formas. Acá tengo un montón de formas que yo puedo insertarle, ¿verdad? Supongamos que yo quiera hacer así un rectángulo. Este rectángulo tengo para el relleno, puedo cambiarle de color, puedo cambiarle el contorno, ¿verdad? Puedo escribir algo adentro también si quiero. ¿Mm? Puedo, por ejemplo, también alinear al texto, después puedo introducir una imagen, inserto una imagen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta imagen, ya control X, voy a insertar acá, en a ver si me trae ahí, ve, entonces, no sé por qué me lleva ahí abajo, ahí. Entonces acá le llevo esta imagen acá, le pongo encima y ahí le creo, por ejemplo, le pongo la imagen acá, le creo hacia acá y le voy creando la portada, le escribo guía de trabajo y voy diseñando la portada. Pues yo puedo diseñar también en Word perfectamente. En la parte de insertar tengo un montón de elementos que puedo usar para eso. Por ejemplo, los modelos 3D, también los iconos, tengo un montón de iconos que puedo usar. Acá no me va a abrir porque necesito internet. Tengo las formas, tengo imágenes en línea, etcétera, ¿verdad? Pero lo de la portada es interesante. Esta portada, por ejemplo, aunque Word me cree, pues igual yo puedo cambiarle los colores, por ejemplo, ¿verdad? Tengo esas opciones también de formato y le puedo, por ejemplo, cambiar el color de relleno. O sea, puedo personalizar la portada de Google perfectamente. Entonces acá, por ejemplo, donde tiene este relleno, le puedo cambiar de color, le puedo cambiar la letra, le pongo otro tipo de letra, inicio, acá Calibri, le pongo otro tipo de letra y voy yo personalizando la portada. Entonces siempre es útil porque ya es algo predeterminado, pero que yo puedo personalizar y darle mis colores, mis efectos, agregarle imágenes, hacer distintas cosas, ¿verdad? Con esto. Entonces, ahí ya, creo que con eso ya está. No sé si hay alguna otra consulta al respecto. Ya tenemos, ya creamos pie de página, ya le creamos arriba número de encabezado, que acá tiene que ir, por ejemplo, el nombre de ustedes y el nombre del proyecto y el nombre del alumno. Y acá tiene que ir, bueno, la página, ¿verdad? Y después su tabla de contenido y todo esto. Entonces ahí está un poco lo que fuimos haciendo. No sé si no hay alguna otra consulta. No, no hay. Bueno, vos, Fío, No, también estoy Luna, bien. Enzo. También estoy bien. Bueno, dale. Entonces vamos a dar por concluida la clase de hoy y les voy a dejar el video guardado. ¿Qué, Fío? Yo no tengo ni una pregunta. Bueno, está bien. Dale. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Buen trabajo. Dale. Dale. Bye, bye. Gracias. Bye bye. Nos vemos. Chao, chao.